El día comenzó como cualquier otro con el bullicio de la oficina resonando en mis oídos. Era una mañana de primavera en Sevilla, y el aroma del azahar se filtraba por las ventanas. Me sentía un poco nerviosa, como siempre que llegaba al trabajo. Había comenzado hace poco más de un mes y aún trataba de adaptarme a la dinámica del lugar. Mi jefe, una figura imponente y carismática, parecía tener un aura que atraía a todos a su alrededor. Sin embargo, siempre mantuve una distancia prudente, recordando que tenía una relación estable. El ascensor estaba vacío cuando decidí bajar a la planta baja para tomar un café. Las puertas se cerraron con un suave clic, y el ascensor comenzó a descender. De repente se detuvo con un fuerte sacudón. Miré los botones iluminados y me di cuenta de que habíamos quedado atrapados. Al girar la cabeza, vi que mi jefe estaba justo a mi lado. La incomodidad llenó el espacio reducido entre nosotros. Intenté mantener la calma mientras él pulsaba repetidamente el botón del piso sin éxito. Parece que tendremos que esperar, dijo con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su inquietud. La tensión era palpable, sus ojos buscaban los míos mientras yo trataba de desviar la mirada hacia el panel del ascensor. En ese momento me di cuenta de lo humano que podía ser detrás de esa fachada seria y autoritaria. Su frustración era evidente, así como su deseo de salir de esa situación tan incómoda. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el sonido del motor inerte del ascensor. «¿Te gustaría hablar sobre algo?», sugirió él al fin, rompiendo el hielo con una voz más suave de lo habitual. Su tono era diferente, había una vulnerabilidad en el que nunca había notado antes. «Supongo que no hay mucho más que hacer aquí», respondí tratando de mantener la conversación ligera mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La idea de estar atrapada en ese pequeño espacio con él comenzaba a despertar algo en mí que había mantenido bien guardado. A medida que hablábamos sobre trivialidades y anécdotas laborales, empecé a relajarme un poco más. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nos conociéramos desde hace años. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una chispa innegable, algo prohibido e intrigante. El tiempo parecía detenerse mientras compartíamos risas nerviosas y miradas furtivas. Pero cada risa venía acompañada de un recordatorio: tenía pareja y esta situación no debería estar sucediendo. La atracción crecía como un fuego controlado pero peligroso. Justo cuando comenzaba a pensar en cómo salir de esa situación sin complicaciones adicionales, el ascensor emitió un zumbido y comenzó a moverse nuevamente hacia abajo. El alivio me invadió momentáneamente hasta que recordé lo efímero del momento compartido. Las puertas se abrieron lentamente ante nosotros, revelando el pasillo familiar de la oficina y la rutina diaria esperándonos al otro lado. Con una mezcla de alivio y decepción, salimos juntos del ascensor. «Bueno, supongo que esto fue interesante», comentó él mientras ambos nos dirigíamos hacia nuestras respectivas oficinas. Sí, respondí rápidamente antes de separarnos, sintiendo cómo la tensión dejaba un eco en mi pecho mientras me alejaba hacia mi escritorio. La jornada continuó como si nada hubiera sucedido, sin embargo, dentro de mí había cambiado algo irrevocablemente. La lucha entre lo correcto y lo deseado comenzaría a tomar forma en los días siguientes. Sabía que esta atracción no sería fácil de ignorar. Las semanas posteriores al encuentro en el ascensor se convirtieron en un torbellino de emociones. Cada vez que cruzaba miradas con mi jefe, una chispa encendía algo dentro de mí. Sin embargo, la realidad de mi vida personal se interponía entre nosotros como una muralla impenetrable. La rutina con mi pareja se sentía vacía, como un eco lejano que ya no resonaba en mi corazón. Un día, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, el aroma del azahar me envolvió. Recordé los días de feria, donde la alegría y la música llenaban el aire. En medio de esos recuerdos, un viejo amigo apareció de repente. Su sonrisa y su energía eran contagiosas, era como un rayo de sol en un día nublado. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que habíamos dejado atrás y lo que deseábamos para el futuro. «Te veo diferente», comentó él mientras tomábamos una copa en un bar local. «¿Estás feliz?». Esa pregunta resonó en mí más de lo que imaginaba. La verdad era que no lo estaba, la insatisfacción crecía como una sombra a mi alrededor.
La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se rozaron. En ese instante todo cambió. Nos besamos y el mundo exterior desapareció por completo. Fue un momento lleno de complicidad y deseo reprimido, pero también me llenó de culpa. Mi mente regresó a la oficina y a mi jefe, a esa atracción que había comenzado a florecer entre nosotros. Al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones me aplastó. Mi pareja estaba allí, ajena a mis pensamientos tumultuosos y mis sentimientos encontrados. Intenté actuar normalmente, pero cada palabra sonaba vacía en mis labios. La conexión emocional que había buscado durante años parecía estar ausente. Los días siguientes fueron difíciles. La atracción hacia mi jefe se intensificaba mientras lidiaba con la culpa por el beso con mi amigo. Cada vez que él entraba en la oficina, sentía una mezcla de emoción y temor. Su mirada parecía buscarme entre los documentos apilados en mi escritorio. Una tarde, mientras revisábamos unos informes juntos, él se acercó más de lo habitual. La tensión era palpable, podía sentir cómo el aire se cargaba de posibilidades no dichas. ¿Cómo estás?, preguntó con una voz suave que hizo eco en mi interior. Bien, respondí sin poder evitar que mis ojos se encontraran con los suyos por un instante demasiado largo. El tiempo pasó lentamente hasta que finalmente decidió romper el silencio. Hay algo entre nosotros. Sus palabras resonaron como un tambor lejano en mi pecho. La lucha interna continuaba, cada día se hacía más difícil ignorar lo evidente, deseaba estar cerca de él más allá del ámbito laboral. Pero también sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas y presentes. Mientras caminaba hacia casa esa noche bajo las luces titilantes del centro histórico, comprendí que debía tomar decisiones pronto. La vida seguía avanzando sin compasión ni pausa, no podía quedarme atrapada entre dos mundos sin arriesgarme a perderlo todo. Todo seguía girando a su alrededor, la atracción hacia él y la insatisfacción con mi pareja eran fuerzas opuestas tirando de mí en direcciones diferentes. Sin embargo, la verdad era innegable. Necesitaba decidir qué camino seguir antes de que fuera demasiado tarde para cualquier opción viable. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla. La feria de abril se acercaba, y el aroma a azahar llenaba el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las festividades. La oferta de trabajo en otra ciudad había sido un golpe inesperado. Me hizo cuestionar mi lugar en la oficina y en mi vida personal. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero la tensión era palpable. En la oficina, cada mirada de él provocaba un torbellino de emociones que intentaba controlar. A pesar de la culpa que me perseguía, había algo innegable en nuestra conexión. No podía evitar recordar nuestro encuentro en el ascensor, como su voz había sonado más suave, más humana. ¿Cómo estás hoy?, preguntó él al entrar en mi oficina. Su tono era casual, pero su mirada decía otra cosa. Bien, gracias, respondí, tratando de mantener la compostura. La conversación fluyó con normalidad, pero había un subtexto entre nosotros que crecía con cada palabra no dicha. La culpa se instaló en mi pecho como una sombra constante. Sabía que debía ser honesta con mi pareja, pero el miedo a lastimarlo me mantenía atada. Al final del día, decidí salir a caminar para despejar mis pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, familias disfrutaban del ambiente festivo mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. En un bar local, pedí una copa y observé a los demás reír y bailar. El contraste entre su alegría y mi confusión era abrumador. De repente sentí un impulso casi irresistible por llamarlo. La idea me aterrorizaba y me excitaba al mismo tiempo. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría lo que estaba sintiendo? Mientras pensaba en esto, una figura familiar apareció en el bar, él estaba allí también. Nuestros ojos se encontraron y el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor. Me acerqué a él con pasos vacilantes, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. No esperaba verte aquí, murmuré cuando llegué a su lado. Yo tampoco, respondió él con una sonrisa que ocultaba mucho más. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cargadas de significado. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima,
ambos sabíamos hacia dónde nos dirigíamos sin necesidad de decirlo explícitamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un momento de debilidad. El beso fue breve pero intenso, una explosión de emociones reprimidas que nos dejó sin aliento y llenos de dudas sobre lo que habíamos hecho. Al separarnos, la realidad regresó rápidamente a mí como un balde de agua fría. La culpa volvió a invadirme, debía enfrentar lo que significaba esto para mi vida actual y para mi futuro profesional. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y deseo oculto. La oferta del trabajo seguía rondando mis pensamientos como un eco persistente, quizás fuera una forma de escapar del dilema moral en el que me encontraba atrapada. Finalmente tomé una decisión. Hablaría con él sobre lo que sentía y sobre la oferta laboral antes de dejarme llevar por impulsos momentáneos. Esa charla podría ser crucial para entender qué camino quería seguir realmente. El día llegó cuando finalmente nos encontramos solos en su oficina nuevamente. El aire estaba cargado con las palabras no pronunciadas entre nosotros. Tenía que ser valiente y enfrentar las consecuencias de mis elecciones antes de perderme por completo entre dos mundos opuestos. La conversación que había anticipado con tanto nervio finalmente se llevó a cabo. Él se sentó frente a mí, el aire pesado de expectativas y palabras no dichas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro de una manera que lo hacía parecer más vulnerable, más humano. A pesar de la tensión, había algo reconfortante en su presencia. ¿Cómo estás?, preguntó con una voz que intentaba ser casual, pero que delataba su inquietud. Bien, creo, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse como una sombra en mi mente. He estado pensando mucho sobre la oferta de trabajo. Él asintió lentamente como si cada palabra pesara en el aire entre nosotros. Es una gran oportunidad. Pero, ¿estás segura de que es lo que quieres? Las preguntas flotaban en el ambiente sin respuestas claras. La verdad era que me encontraba atrapada entre dos decisiones importantes, seguir un camino seguro o arriesgarme por algo desconocido pero atrayente. Mientras pensaba en ello, recordé la noche anterior. Pasamos la noche juntos. El recuerdo me golpeó con fuerza, había sido un momento de conexión intensa y confusión. Sus ojos me miraban con una mezcla de deseo y preocupación, y eso solo complicó más mis sentimientos. Lo sé, continué, intentando mantener la calma. Pero no puedo dejar de pensar en ti y en nosotros. La sinceridad brotó sin poder contenerla. Él dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir. No soy el hombre adecuado para ti, dijo finalmente rompiendo el silencio tenso. ¿Por qué lo dices? La decepción se apoderó de mí al escuchar esas palabras. Porque tengo mis propios problemas personales, confesó. No puedo ofrecerte lo que mereces. El peso de su revelación se sentía como un golpe en el pecho. En ese instante comprendí que ambos estábamos lidiando con demonios internos que nos mantenían cautivos. La atracción era innegable, pero las circunstancias eran complejas. Decidí cambiar de tema para evitar profundizar en nuestras inseguridades mutuas. ¿Qué piensas hacer respecto a tu situación?, pregunté con curiosidad genuina. Él se quedó mirando por la ventana durante un momento antes de responder, no estoy seguro. Tal vez debería considerar un cambio también. Su mirada perdía foco mientras hablaba, como si ya estuviera proyectándose hacia otro lugar. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, sin embargo, cada palabra parecía añadir más peso a la carga emocional que llevábamos ambos. Sabía que debía tomar decisiones pronto, mi vida personal y profesional dependían de ello. Después de unos minutos llenos de silencios significativos y miradas cargadas, decidimos salir juntos a tomar un café fuera de la oficina para despejar nuestras mentes confusas. Sin embargo, al salir del edificio y cruzar la calle empedrada hacia el bar local donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos, sentí una punzada de ansiedad recorrerme. La presión por mantener nuestra relación en secreto aumentaba cada día más, y sabía que no podría ocultarlo para siempre. Mientras caminábamos juntos bajo el aroma del azahar típico sevillano, me pregunté si alguna vez encontraría la claridad necesaria para decidir mi futuro sin perderme en esta compleja red emocional entre él y mi pareja actual. Mientras nos sentábamos en el bar,
la atmósfera era densa. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas no lograban ahogar la inquietud que me invadía. Pedí un vino, buscando un poco de valor en su calidez. La mirada de mi jefe se posó sobre mí con una mezcla de preocupación y deseo, lo que complicaba aún más mis pensamientos. ¿Cómo estamos manejando esto?, preguntó, su voz baja y casi temerosa. Las palabras flotaron entre nosotros, como un eco de lo que ambos sabíamos que estaba en juego. Miré por la ventana, observando a la gente pasar sin rumbo, ajenos a nuestro dilema. No lo sé, respondí finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba más que el anterior. No puedo seguir así, pero tampoco quiero perderte. Mis palabras no eran solo un reflejo de mi confusión, eran un grito interno por claridad en medio del caos. La conversación fluyó entre nosotros como el vino en nuestras copas. Hablamos de trivialidades para evitar el tema central, nuestra relación secreta. Pero cada risa y cada mirada cómplice aumentaban la tensión que ambos sentíamos. En un momento de vulnerabilidad, él tomó mi mano sobre la mesa. Quizás deberíamos distanciarnos por un tiempo, sugirió con seriedad. Su propuesta resonó en mí como un trueno inesperado. Alejarme significaba renunciar a algo que había comenzado a florecer en mi corazón, pero también era una oportunidad para reflexionar sobre mis decisiones. No estoy lista para eso, murmuré, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir engañando a mi pareja actual. Regresamos a la oficina con una carga emocional aún más pesada. Al llegar, vi a mi pareja esperándome junto al ascensor con una expresión radiante. «Tengo una sorpresa para ti», exclamó emocionado mientras se acercaba. Su alegría contrastaba con mi confusión interna. El corazón me dio un vuelco al escuchar sus palabras. La idea de una sorpresa significaba que estaba planeando algo importante para nosotros dos, algo que podría cambiar nuestra relación para siempre. Pero ¿cómo podía enfrentar esa realidad cuando mis sentimientos estaban tan divididos? ¿Qué es?, pregunté intentando sonar entusiasta mientras luchaba contra la oleada de culpa que se apoderaba de mí. Solo espera y verás, respondió con una sonrisa amplia y sincera. Esa sonrisa era todo lo que siempre había querido en nuestra relación, autenticidad y amor genuino. Mientras él hablaba sobre los planes que había hecho para nosotros, me perdí en mis pensamientos nuevamente. Tenía que decidir entre arriesgarlo todo por lo nuevo o quedarme en lo familiar pero insatisfactorio. La presión aumentaba, cada día se hacía más difícil mantener el equilibrio entre dos mundos tan diferentes. Esa noche no pude dormir pensando en las implicaciones de ambas decisiones, alejarme o seguir adelante con esta relación secreta mientras mantenía la fachada ante mi pareja actual. Las luces parpadeantes del festival cercano iluminaban mi ventana, recordándome las tradiciones sevillanas que siempre habían sido parte de mi vida. Pero ahora todo parecía irrelevante frente a esta tormenta emocional inminente. Al final del día, me encontraba atrapada entre dos caminos divergentes sin saber cuál elegir ni qué consecuencias tendría cada decisión tomada o no tomada. La noche se había adueñado de Sevilla, y las luces del festival brillaban con intensidad. Caminaba por las calles empedradas, sintiendo el bullicio a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. La atracción por mi jefe me consumía, y cada vez que pensaba en él, el conflicto interno se intensificaba. ¿Era realmente posible dejar atrás todo lo que había construido con mi pareja? La imagen de un antiguo amor apareció en mi mente como un eco del pasado. Recordaba los momentos de felicidad compartidos, la risa y la complicidad que alguna vez existió. Pero esos recuerdos se entrelazaban con la realidad de mi vida actual, donde la rutina y la insatisfacción marcaban el ritmo. En medio de esta confusión emocional, decidí buscar respuestas. Al día siguiente en la oficina, el ambiente era tenso. Mi jefe parecía distante, como si estuviera lidiando con sus propios demonios. Mientras organizaba unos documentos en su despacho, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Era un instante fugaz, pero suficiente para que una corriente de emociones nos envolviera a ambos. ¿Todo bien?, pregunté intentando romper el silencio. Solo pensando en algunas cosas, respondió él con tono grave. Una parte de mí deseaba profundizar en esa conversación,
pero el miedo a lo desconocido me frenó. Las palabras no salieron y nos quedamos atrapados en nuestra propia burbuja de indecisión. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era de ese antiguo amor que había aparecido en mis pensamientos días atrás. Me proponía encontrarnos para tomar algo y recordar viejos tiempos. El corazón se me aceleró al leerlo. Era una invitación tentadora que prometía desviar mi atención de la tormenta emocional que vivía. Al llegar a casa, encontré a mi pareja preparando una cena especial para celebrar nuestro aniversario. La sorpresa me hizo sentir culpable, como podía estar pensando en otro mientras él hacía esfuerzos por mantener nuestra relación viva. La lucha interna entre el deseo y la responsabilidad se hacía más intensa cada día. Esa noche decidí salir con aquel amigo del pasado. En un bar local donde los secretos flotaban entre copas de vino y risas nerviosas, las conversaciones fluyeron con facilidad. Recordar viejos tiempos me hizo sentir viva nuevamente, sin embargo, cada risa era un recordatorio del dilema que enfrentaba. A medida que avanzaba la noche, mis pensamientos regresaron a mi jefe y a lo que significaría dejarlo todo atrás por algo incierto pero emocionante. En medio de esa confusión emocional, recibí una llamada inesperada. Era él. «Necesitamos hablar», dijo su voz al otro lado del teléfono. El corazón me dio un vuelco, ese tono significaba seriedad y complicaciones inminentes. «Claro», respondí sin saber qué esperar. Mientras colgaba el teléfono comprendí que las decisiones estaban llamando a mi puerta con más fuerza que nunca. Al regresar a casa tras aquella noche llena de recuerdos y decisiones pendientes, sabía que debía enfrentar no solo mis sentimientos sino también las consecuencias de mis elecciones pasadas. La mañana siguiente traería consigo una revelación inesperada. Él también estaba considerando dejarlo todo atrás por nosotros dos. La presión aumentaba, ¿podría arriesgarlo todo por un amor prohibido? La mañana llegó con un peso en mi pecho. El aire en la oficina se sentía denso, como si los secretos que guardaba se materializaran en cada rincón. Al llegar, noté que mi pareja había dejado un mensaje en mi teléfono. ¿Podemos hablar esta noche? Hay algo importante que quiero decirte. La inquietud me invadió, el mensaje de mi jefe aún resonaba en mi mente. A medida que el día avanzaba, las miradas furtivas entre nosotros se volvieron más intensas. La tensión era palpable y cada encuentro en la oficina se sentía cargado de significado. En un momento de descuido, su mano rozó la mía mientras pasábamos por el pasillo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, recordándome lo arriesgado que era todo esto. Al mediodía, decidí salir a tomar un café para despejarme. En la terraza del bar local, el aroma del azahar flotaba por el aire, evocando recuerdos de festivales pasados y risas compartidas. Pero incluso allí, la sombra de mis decisiones me seguía. La conversación con mi pareja no podía esperar más tiempo. Cuando regresé a la oficina, encontré a mi jefe esperando en su despacho. «Necesitamos hablar», dijo con una seriedad que me hizo sentir un nudo en el estómago. Cerré la puerta tras de mí y me senté frente a él, sintiendo como el mundo exterior se desvanecía. «Lo que está pasando entre nosotros no puede continuar así», continuó su voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. «Me duele pensar en lo que podríamos perder». Sus palabras resonaban con fuerza, sabía que teníamos mucho en juego. «No puedo seguir mintiendo», respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. «No puedo seguir así con mi pareja ni contigo». La verdad estaba ahí, expuesta y sin adornos. En ese instante escuchamos un ruido proveniente del escritorio de él, su teléfono vibraba insistentemente. Se inclinó para mirar la pantalla y su expresión cambió drásticamente al ver un mensaje entrante. «¿Quién es?», pregunté sin poder contenerme. «Ese es ella», murmuró mientras sus ojos se oscurecían con preocupación. La desconfianza me atravesó como un rayo. ¿Quién era esa mujer? Mi mente comenzó a divagar entre las posibilidades y las inseguridades. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose rápidamente hacia la puerta de su despacho. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que podría ser mi pareja justo a tiempo para presenciar nuestra conversación prohibida. «Debo irme»,
dije rápidamente mientras me levantaba de la silla. Él asintió con resignación y yo salí del despacho justo antes de que la puerta se abriera completamente. Al encontrarme cara a cara con mi pareja, noté cómo sus ojos buscaban respuestas entre mis gestos nerviosos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una mezcla de confusión y desconfianza evidente. El ambiente se volvió tenso, ahora estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La decisión debía tomarse pronto y no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo desbocado, sabía que todo estaba a punto de cambiar radicalmente para mí. El silencio en la habitación se volvió abrumador. La mirada de mi pareja se intensificó mientras intentaba descifrar la verdad que ocultaba. Cada segundo parecía alargarse y la presión de las decisiones inminentes se hacía palpable. ¿Hay alguien más?, preguntó su voz temblando ligeramente. No podía responder con sinceridad, ni siquiera sabía cómo hacerlo. La incertidumbre me envolvía como una manta pesada. En mi mente las imágenes de mis encuentros secretos se mezclaban con recuerdos de momentos felices compartidos con él. Pero la atracción hacia mi jefe había crecido tanto que había comenzado a eclipsar lo que alguna vez había sentido por mi pareja. Sin embargo, no podía permitir que eso se interpusiera en nuestra vida cotidiana. Necesito tiempo, respondí buscando una salida a esta conversación incómoda. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. La feria de abril se acercaba, y el aroma del azahar comenzaba a llenar las calles de Sevilla, recordándome lo que significaba disfrutar de la vida sin ataduras. Decidí que hablaría con mi pareja antes de tomar cualquier acción drástica. Necesitaba ser honesta, aunque eso significara abrir viejas heridas. Mientras pensaba en cómo abordar el tema, sentí un nudo en el estómago, la idea de perderlo todo me aterrorizaba. Esa misma noche me encontré con mi jefe en un bar local donde los secretos solían susurrarse entre copas de vino. La música flamenca resonaba mientras yo trataba de mantener una conversación ligera. Sin embargo, la tensión era palpable entre nosotros, ambos sabíamos que estábamos al borde de una decisión importante. ¿Cómo estás?, preguntó él, su mirada fija en mí como si quisiera leer mis pensamientos más profundos. No sé si puedo seguir así, respondí honestamente. Su expresión cambió sutilmente, había un entendimiento tácito entre nosotros sobre lo complicado que era todo. También estoy considerando dejarlo todo atrás, confesó mientras jugueteaba con su copa. Esa declaración me sorprendió y me llenó de esperanza y miedo a partes iguales. ¿Estábamos realmente dispuestos a arriesgarlo todo? En ese momento nuestras manos se rozaron brevemente y sentí un escalofrío recorrerme. A medida que avanzaban los días, la presión aumentaba tanto en casa como en el trabajo. Mi pareja empezó a sospechar más sobre mis largas horas fuera y mis constantes distracciones. Las miradas furtivas y los silencios incómodos comenzaron a convertirse en parte de nuestra rutina diaria. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en la oficina, mi jefe me hizo una propuesta inesperada: tal vez deberíamos considerar un cambio radical. Mis pensamientos volaron hacia lo que eso podría significar para nosotros dos y para mi vida actual. Al llegar a casa esa noche, decidí enfrentar a mi pareja antes de que la situación se volviera insostenible. Necesitamos hablar, dije al entrar por la puerta, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en el aire. Su mirada se endureció al instante, sabía que esto no sería fácil para ninguno de los dos. Justo cuando estaba a punto de revelar mis sentimientos ocultos y las verdades dolorosas que había guardado durante tanto tiempo, sonó el teléfono. Era un mensaje inesperado del trabajo: necesito verte urgentemente. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que eso cambiaría todo nuevamente y no estaba lista para lo que vendría después.